Bien, ya estamos con el expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, Fernando Tuesta Soldevilla, para hablar de la realidad. Y la realidad parece ser que no se va a llevar a cabo. Buenas noches, ¿o me equivoco? ¿Qué tal, René? Esperamos que te equivoques. Ajá. Y espero que te equivoques. Pero parece... Es complicado. Complicado, ¿no? No, es complicado. Es complicado, ¿y sabes por qué? Porque creo que lo que falta es un acuerdo político. Porque la reforma o el informe que nosotros entregamos encuentra un fuego cruzado también entre los que se van a encargar o se deben encargar de la reforma política. ¿Porque afecta ¿no? a sus propios intereses? Yo creo que lamentablemente la reforma política es víctima del desencuentro de los poderes. Si es que desde un sentido racional, y además lo hemos conversado con las bancadas, estarían de acuerdo en un porcentaje muy alto, porque además nosotros nos nutrimos de los informes, de los proyectos, de las conversaciones, de las propuestas de justamente los partidos, lo dijimos desde el primer día. Dijimos, esta comisión no va a trabajar en contra del Congreso ni en contra de los partidos. Sí necesitamos llegar al Bicentenario con mejores reglas de juego, que garanticen, al menos en parte, el entrar a un nuevo momento en nuestra República. Ese es fundamental. Estamos hablando, para orientar al público que no necesariamente está en sintonía con lo que llamamos reforma política, estamos hablando básicamente de 12 proyectos que tienen que ver con la ley orgánica de elecciones, ¿no? La democracia interna de las organizaciones políticas, la penalización de la financiación irregular de partidos políticos, democracia interna de los partidos. ¿Qué más? ¿Podrías resumir, digamos, como profesor, la reforma política? Quizá lo primero, lo siguiente, quizás se distingue de otras propuestas u otros intentos. Nosotros partimos, como te repito, de recopilar información, opiniones, informes, etc. Hacemos un diagnóstico. Del diagnóstico ubicamos cuáles son los núcleos principales en la parte del sistema de gobierno, el sistema electoral y el sistema de partidos. A partir de allí señalamos medidas y de eso se desprende 12 proyectos, 4 de nivel constitucional y 8 de nivel legal. Y entonces es un todo integrado, tiene vínculos entre ellos y esto hemos insistido. Entonces, al entregarlo al Ejecutivo, que por razones variadas, entre ellos cambio de gabinete, lo ha presentado casi un mes y tanto posterior al Congreso. En el Congreso, en la Comisión de Constitución, se están encaminando en una metodología que quizá pueda tener problemas. La metodología es basar, digamos, el recorrido de estas semanas, porque en realidad tenemos semanas, ya ni siquiera meses, en el Código Electoral. Yo, como otros miembros de la Comisión, conocemos bien el Código Electoral porque en parte lo hicimos hace mucho tiempo. Y entonces el orden del Código Electoral tiene un orden que es distinto a una reforma política y electoral. Y ahí hay una diferencia. Entendemos como reforma política y electoral aquellas modificaciones de las reglas de juego que tienen impacto sustantivo en la representación política y en las instituciones. No toda modificación de la ley electoral y de partidos es una reforma política, aun cuando la reforma política requiere modificaciones normativas de índole constitucional y legal. Entonces, al entregar esto, se han dispersado los proyectos que tienen, repito, una naturaleza integradora. Entonces, creemos nosotros que estos desencuentros se deben a que no hay, repito, un acuerdo político básico. Lo tienen que hacer los partidos. ¿Y el acuerdo político básico no será el diálogo? No, a eso voy. A eso voy exactamente. Es que René. Suena ingenuo, suena así un mira, lugar común, el diálogo, No, estoy hablando, cuando digo diálogo, es el Ejecutivo, el Legislativo, de parte del presidente del Parlamento, la congresista Rosa Bartra, las bancadas,
ponerse de acuerdo en una mesa y decir, bueno, esta es la reforma política. ¿Y, Bueno, y ve el que- diálogo viable realmente? Mira, O sea, estamos en una situación, no digo con Odebrecht fácil. de por medio, con la No, no Bayato estamos, ahí sí, pero soplando la nuca de todos. yo creo que hay que intentarlo. Mira, si es que no se hace por acuerdo político, te digo, es muy difícil pensar que va a haber reforma. Si no hay reforma, los cambios que se puedan producir en el 2021 no van a ser cambios positivos. Podemos seguir repitiendo lo que tenemos ahora. Y todos dicen que hay que superar el ahora. Si esto, lo que hemos presentado nosotros, recogiendo, haciendo un trabajo dedicado sobre esto, no es, díganos cuál es. Porque lo nuestro no está escrito sobre piedra. Es modificable, indudablemente. Pero escuchamos de manera reiterada quienes opinan sobre el trabajo, y estoy absolutamente seguro que no lo han leído, porque si no, no opinarían así. Quienes han leído, tú ves que tienen opiniones, artículos Está hablando de solventes. unos congresistas que se oponen, que no han leído el proyecto. Absolutamente. ¿Como quién, por ejemplo? No voy a decir los nombres, pero por ejemplo, se dice, se le quiere restar importancia al Congreso, al juego de poderes para beneficiar al presidente de la República. En el inicio del proyecto de ley sobre las relaciones ejecutivo-legislativo se dice, a partir del 2021, ¿quién va a estar en el 2021 en la presidencia? ¿El presidente Vizcarra? No. Es más, O sea, sobre el punto retrotraen al juego político actual. actual. Y además, se dice lo siguiente, quizá la posibilidad de la reelección de Vizcarra. Decimos nosotros, está escrito, fue una decisión casi de las primeras decisiones, señalar lo siguiente, no existe posibilidad interpretativa. El presidente que fue elegido o presidente que asume el cargo por sucesión no puede postular en el 2021. Más claro, imposible. Entonces, ¿por qué la resistencia? Al Bueno, margen acá de la desinformación, debe haber algo más que la desinformación. No, yo creo que el enfrentamiento, esta relación bastante áspera entre los poderes imposibilita realmente desarrollar acuerdos sobre este tipo de reformas. Reformas de Estado. Reforma, efectivamente, René, pero además no se dan cuenta, o no se quieren dar cuenta, sobre todo creo que no se dan cuenta, que la reforma beneficia, por ejemplo, a los partidos organizados. ¿Quiénes son los afectados realmente? ¿Son los partidos que están en el Congreso? ¿Se sienten ellos afectados? Díganos cómo. Porque realmente... Por la financiación, pues por la penalización de la financiación. No, pero es que eso, pues eso es para el futuro. No, pero eso es para el futuro, René. Mira, hay 24 partidos inscritos, 24. Esta reforma lo que busca es separar la paja del grano, y en el sentido de que se mantengan los partidos organizados, institucionales, no los cascarones, vientre de alquiler, aquellos que además... interna. Que haya democracia interna, pero que además permita la participación y al permitir la participación legitima las candidaturas. En fin. No, son medidas saludables que muchos pedimos, pero hay tiempo, digamos, porque Rosa Bartra va a estar hasta julio. Hasta ¿no? julio. Y esto se tiene que aprobar el 2019. Así es. Porque 2 años antes de las elecciones... No, es un año antes, que es en abril. En abril. Pero en abril ya está vencido. O sea, el de plazo. acá a abril del 2020 se tiene que aprobar porque si no, constitucionalmente es inviable. Las 4 reformas constitucionales en realidad tienen que darse en este año, pero por eso se requiere acuerdo político. Es fundamental. Si no, no procede. Porque como te Claro, repito, estamos hablando de la reforma constitucional que tiene que ver con el periodo de mandato regional y municipal. por ejemplo, ¿no? Pero eso cuadra Que en eso- una serie de... Ampliarlo a de- 5 años, ¿no? Sí, es por un lado ampliarlo, pero además tiene que ver con las otras regulaciones que estamos señalando y proponiendo en el ámbito subnacional. Pero así como ese, otros. El tema de la inmunidad parlamentaria, el tema de las limitaciones para candidaturas, acuerdo, claro. hay algunas que requieren. Sí. Pero otros... Vamos a seguir con el tema de la inmunidad parlamentaria y los impedimentos para los candidatos después de la pausa, por favor, Ya, Fernando. cómo no. Vamos a una pausa y volvemos de inmediato.
Seguimos pues con Fernando Tuesta Soldevilla, expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, y estamos hablando de algunos asuntos puntuales de la misma, como los que generan mayores resistencias, que son la democracia interna, la inscripción de los partidos y el financiamiento. ¿Por qué generan resistencias, por ejemplo, la democracia interna? ¿Por qué crees tú? Mira, lo que estamos planteando son elecciones internas, abiertas, simultáneas. Que no sea a dedo, ¿no? Claro. Lo que pasa es que tú no encuentras una elección interna en cualquier partido que sea aceptada por sus propias militancias. Mira, podemos entregar montones de ejemplos. Pero además, esas elecciones internas son elecciones básicamente en la modalidad de delegados en una asamblea que llega a Lima, que se hace en Lima, perdón, por un grupo muy pequeño que decide sobre las candidaturas de resto. Que no son realmente democráticas. No son ni democráticas, ni representativas, ni participativas. ¿Qué estamos planteando? Estamos planteando elecciones, repito, abiertas. ¿Qué quiere decir esto? Que un domingo... Puede ir cualquier persona si no sea partidario. No es que puede ir cualquier persona. Vamos a ir todos los electores a votar por las internas de los partidos. ¿Como sucede en Estados Unidos? Como sucede, no en Estados Unidos, en Argentina, la llamada PASO, que son las primarias... abiertas, simultáneas, obligatorias, como hay en Uruguay. Pasemos al segundo punto. Lo que pasa es que se podría seguir explicando, pero no nos da el tiempo, lamentablemente. Y la inscripción, ¿cómo va a modificarse la inscripción? ¿Las firmas se han bajado? No más firmas. No más firmas. Las firmas no demuestra nada, es un núcleo de corrupción, hay un mercado negro de firmas, no representa nada. Ya no es requisito. No debe ser requisito, debe ser la militancia. La militancia equivalente más o menos a la cantidad de candidatos que tú tienes que presentar de presidente de la República al último regidor, 12.500. ¿Y hay resistencia a eso? Lo que pasa, a esto no tanto, porque esto está luego agregado al de democracia interna. Ya. Porque el partido que presenta esos 12.500 tiene que pasar por internas. Pero si en las internas no tiene un mínimo de votación, se cancela. Hablemos de la inmunidad parlamentaria. Yo he entrevistado a varios congresistas y se oponen al hecho de que sea la Corte Suprema quien finalmente defina el levantamiento o no de la misma. Porque sí, podría ser pues el Poder Judicial tomado por los cuellos blancos, entonces ¿cómo van a ser, no? También podría ser tomado en el Parlamento, en todo caso. Mira, el tema de la inmunidad tiene que modificarse de alguna manera. Sí. Esta es una de ellas. Lo planteamos además porque no es que no hemos inventado. Hay países como Chile y Colombia, sobre todo este último que ha tenido que combatir también mafias, tú sabes, claro, carteles, etcétera, además muy incrustado en los partidos políticos, y ha funcionado. Lo que no ha funcionado en nuestro país es justamente cómo han trabajado el tema de la inmunidad parlamentaria. Y dentro del Parlamento, el caso Onaire. No, por eso, estos últimos casos, de los más de 100 pedidos de inmunidad, de levantamiento de inmunidad, muy pocos, escasos, en realidad se han desarrollado, ¿no? Entonces algún cambio tiene que haber. Algún cambio tiene que haber. Pero es que los cambios, nuevamente, no solamente alguno, sino alguno que forma parte del núcleo que tenga incidencia sustantiva en la regla de juego. Si no, nuevamente, René, vamos a experimentar lo que ocurrió antes, porque cambios han habido, modificaciones de la ley ha habido. Por ejemplo, de la ley de organizaciones políticas se ha modificado más de la mitad de los artículos. ¿Cuáles han sido los cambios? Nosotros, por eso partimos, repito, no solamente de sistematizar información, sino de un diagnóstico. Y que tiene que ser aplicado ahora o nunca, ¿no? Con esto sí, terminamos. Sí, ahora o nunca. Ahora se tiene que decidir, yo creo, sobre la base de un acuerdo político para el 2021. Es un reto como país, como nación. Si no somos capaces de esto, no somos capaces de nada. Y hay responsabilidades compartidas y por eso se necesita un acuerdo político. Y por fin el interés del país antes que el cálculo político. ¿Seremos capaces? En eso estamos. Muchísimas gracias, Fernando, por tu presencia y explicar estos detalles un poco complejos para la mayoría de la población. Muchas gracias. Vamos a la pausa y regresamos con el exministro de Agricultura, José Hernández, para hablar del paro agrario que se viene.